en el estudio de Primera Página. Señor Torrealba, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Vale, muchísimas gracias por esta invitación. Como diría tu audiencia, volvió. 29 meses tenemos nosotros que no estábamos en esta pantalla. Yo agradezco el gesto y bueno, a tu orden pues para nutrir. Sí, son muchos los temas sobre los cuales queremos consultarle su opinión, sobre todo por lo que está pasando en la Asamblea Nacional, señor Torrealba, y también lo que va a pasar, las gestiones que desde el Parlamento se están realizando para recuperar, como han dicho algunos diputados y la propia directiva, la señal de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. Pero antes de entrar con ese tema, me gustaría su opinión sobre algo que publica hoy el diario El Universal en materia electoral. No sé si lo podemos tener en pantalla, por favor. El diario El Universal destaca en materia electoral, más abajo vamos a encontrar el titular: Podemos, que es un partido del gran polo patriótico, impugnó en el TCJ elecciones del 6 de diciembre en todos los circuitos de Caracas, señor Torrealba. Hasta ayer había plazo para realizar impugnaciones al proceso electoral del pasado 6 de diciembre. ¿Cómo evalúan ustedes esta nueva impugnación? Yo le pediría a los televidentes que se metieran en Google, pusieran Gerson Pérez y vieran el amplio expediente de información que hay sobre ese personaje. Gerson Pérez es el sujeto que ahora, como vocero de Podemos, antes lo ha hecho a nombre de otras organizaciones, intenta esta acción temeraria. Simplemente digo eso, no voy a emitir ningún otro calificativo, no es mi estilo, pero yo creo que ofende quien quiere, quien puede, no quien quiere, ¿no? Este personaje está vinculado pues a un conjunto de acciones similares, temerarias, que no terminan en nada. Habrá que ver. A mí lo que sí me extraña, y aprovecho tu pregunta para hacer esta reflexión, lo que sí me extraña, Gabriel, es que a estas alturas, estamos hablando del día 28 de enero, el Consejo Nacional Electoral regresó de sus vacaciones navideñas el 11 de enero. La señora Tibisay Lucena no haya dicho esta boca es mía. Es que es una cosa extrañísima. Bueno, aparentemente, señor Torrealba, en la reunión que sostuvieron con diputados de la Asamblea Nacional que fueron a notificar al Poder Electoral el inicio de la instalación del Parlamento, trascendió que el CNE envió un informe técnico al TSJ, pero no se habló del contenido de ese... Sí, es que eso es lo que ha tenido que ocurrir incluso antes de que el TSJ emitiera alguna información o algún pronunciamiento sobre la materia. Tenía que recabar los recaudos técnicos y administrativos de parte del CNE, por eso era impensable que lo hiciera antes del 11 de enero. Pero se trata de un tema, como diría la presidenta Lucena, público, notorio y comunicacional. Es decir, ella dijo alguna vez, en forma reiterada, hay unos grupúsculos que están atentando contra la credibilidad del órgano electoral y contra la impolutez de este proceso. Bueno, esos grupúsculos se llaman Partido Socialista Unido de Venezuela y Tribunal Supremo de Justicia. Sería interesante conocer los criterios de la presidenta Lucena. Ayer estuvo con nosotros uno de los trabajadores de ANTV, o ahora llamada Televisora del Pueblo Legislador. Y trabajador de no se sabe qué exactamente, porque él mismo lo dijo, bueno, se está fundamentando eso, se está creando algo. Pero bueno, de hecho dijo que era una fundación, más o menos era la misma figura cuando le hice la pregunta, ¿qué le parece, señor Torrealba, si nosotros vamos a escuchar, a recordar parte de lo que fue la intervención de este trabajador, de esta nueva fundación, ahora denominada del Pueblo Legislador, y venimos con algunos de sus comentarios? El Palacio Federal Legislativo está bajo una nueva administración y esa nueva administración atentó, provocó y amenazó a la entonces ANTV. Eso obligó a una decisión en defensa de la dignidad de quienes ahí laboran. No se trata de que hemos privatizado, hemos colectivizado la conducción de un canal. No solamente queremos transmitir lo que pasa en la Asamblea Nacional, sino que queremos transmitir todo lo que el hecho legislativo y legislador componga en cualquier realidad. Los bienes fueron transferidos por la anterior directiva de la Asamblea Nacional a la Fundación Audiovisual Nacional Televisión, señal del Pueblo Legislador, siguiendo todos los parámetros, toda la cuestión legal. La nueva ANTV, señal del Pueblo Legislador, está totalmente consustanciado con el respeto por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es un proyecto político comunicacional. Esto es un proyecto con visión política, de construcción de una república distinta. Si nos dejan estar en el hemiciclo, no vamos a transmitir solamente al bloque parlamentario de la patria. Queremos que la gente vea
al Parlamento de la derecha, hablando para que la gente entienda cómo es la oferta que se hizo, como lo de las colas. Dijeron, las colas las vamos a eliminar y vamos a hacer una ley para las colas, y después dijeron que era mentira, que es un eslogan. Es necesario ver eso también. Bien, parte de lo que exponía el trabajador José Luis González, él, entre otras cosas, decía ante la inquietud que le planteaba el día de ayer que no era una privatización del medio de comunicación y que además fue la directiva saliente del anterior Parlamento la que liquidó la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes qué opinan al respecto y qué trabajos son los que piensan adelantar para recuperar la señal de ANTV? Gabriel, muy rápidamente, en primer lugar habría que ubicar esto en contexto. Es una práctica inveterada por parte de un sector que entiende que Venezuela no es una nación, sino que es un botín, y que es un botín de ellos, y que ellos lo administran como les da la gana. Ha ocurrido antes, por ejemplo, cuando perdieron la gobernación del Estado Miranda, crearon un gobierno paralelo, Corpo Miranda, a la que le dan los recursos que debieran darle al legítimo gobernador. En el caso de la Alcaldía Metropolitana pasó algo similar, le quitaron las competencias a la Alcaldía Metropolitana y se las dieron a una ficción que va a ser resuelta por la nueva Asamblea Nacional llamada Gobierno del Distrito Capital, que tiene la misma superficie que el municipio Libertador, pero que tiene los recursos de la Alcaldía Metropolitana. En esa ocasión le quitaron también a la Alcaldía Metropolitana un canal de televisión. La Alcaldía Metropolitana tenía un canal hecho con recursos de la Alcaldía Metropolitana. Que era Ávila TV. Con recursos de la Nación, y cuando pierde Juan Barreto y el partido de Juan Barreto, la Alcaldía Metropolitana, agarran su canal y se lo llevan como que si fuera de ellos y lo incorporan al aparato propagandístico del gobierno y del PSUV. Ahorita están haciendo exactamente lo mismo, con una trapisonda legal, con un asunto de que, bueno, que no es esto, que es lo otro, que no estamos privatizando, sino colectivizando, que estamos poniendo eso en manos de los trabajadores. En primer lugar, yo quiero desmentir de manera radical eso. Hay 164 trabajadores de ANTV que están rechazando de manera frontal esa operación porque lo consideran lesivo a sus intereses laborales, económicos y sociales. Eran 163, ayer se unió el trabajador número 164, era la única traductora de lenguaje de señas de ANTV que estaba de reposo postnatal. Y aún así fue liquidada de manera arbitraria. Quiero precisar lo siguiente: no existe evidencia en ningún registro ni reposa en ningún documento la supuesta liquidación de la Fundación ANTV. Pero aún si existiera... Eso le quería preguntar, es decir, ¿fue un acto legislativo formal? Porque fue el entonces presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello, quien dijo que ante unas presuntas amenazas por parte de la nueva directiva o de los nuevos integrantes del Parlamento iban a cederle a ANTV a sus trabajadores. La pregunta es, ¿hubo un acto legislativo formal? ¿Tienen ustedes algún registro de ello? ¿Se consultó con los trabajadores? ¿Qué han podido conversar ustedes con ellos? Hubo una decisión expresa del señor Diosdado Cabello basada en unas supuestas amenazas. Yo debo decir con absoluta claridad, quien ha amenazado a los trabajadores de ANTV ha sido el señor Diosdado Cabello, quien los tuvo sometidos a una situación de engaño durante años, diciéndoles que iban a ser trabajadores de la Asamblea Nacional y jamás los incorporó. Hay que decir eso con claridad, los trabajadores de la ANTV estaban tercerizados, ¿no? Debo decir además lo siguiente, como tú y yo sabemos, ANTV tiene el dudoso mérito de ser el único canal de televisión que un ancla del canal renunció al aire quejándose de tener sueldos de hambre. Hay que decirlo, el canal ANTV tuvo una gran cantidad de recursos, tanto por vía presupuestaria como por créditos adicionales, y sin embargo, el 80% de los trabajadores del canal ganaban menos que el salario mínimo. Eso hay que decirlo, eso tiene que saberse. Y han sido además objeto de medidas de persecución y de despido, incluso estando personas bajo fuero sindical o estando embarazadas. Ahora, señor Torrealba, ya que toca el tema de los recursos para la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, muchos recursos se dieron vía crédito ordinario y vía presupuesto, créditos adicionales, sobre todo para la adquisición de equipos, adquisición incluso y refacción de la nueva sede del canal que está justo al frente del Palacio Federal Legislativo, en el edificio número 5. ¿Eso realmente bajo qué figura podría pasar de ser un bien público y del Estado a pasar a ser entonces ahora de un grupo privado o de trabajadores? Estamos hablando de un acto de despojo.
Aquí hay desde situaciones de saqueo. El estudio de ANTV dentro del hemiciclo parlamentario, dentro del Palacio Legislativo, fue saqueado. Estamos hablando también de despojo de materiales, de equipos. La plantilla original de los recursos de ANTV fueron donados desde el exterior a Venezuela para que fueran usados por el canal de la Asamblea Nacional. Mira, es que es una cosa que hasta se burla de la inteligencia de los venezolanos. Si yo sacara mañana un canal que se llamara Valencianos Totales con Vicente, ¿no? Y digo que eso es BTV, ¿no? Y que los recursos de BTV y las cámaras de BTV y el presupuesto de BTV debe ser usado por el canal Valencianos Totales con Vicente, por supuesto la gente se reiría y diría, caramba, qué patraña tan burda. Bueno, eso es lo que está ocurriendo exactamente. Ahora, yo quiero decirle a los venezolanos que tengan la certeza siguiente. Así como nosotros parimos un canal de televisión el día 5 de enero, debo darte un dato, Gabriel. El señor Diosdado Cabello no nos permitió acceso a la sede del Palacio Legislativo, sino el 5 de enero a las 6 de la mañana. Y entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, nosotros creamos un canal de televisión vía streaming para transmitir en señal abierta la sesión inaugural. Bueno, así como lo hicimos el 5 de enero, así como lo hicimos el 6 de diciembre, la Asamblea Nacional va a tener un mecanismo para transmitirle a todos los venezolanos no solamente lo que ocurre en sesión, no solamente lo que ocurre en las comisiones, sino que vamos a transmitir todas las incidencias del trabajo parlamentario, las denuncias que se hagan ante las comisiones, ante la Comisión de Defensa, ante la Comisión de Contraloría, ante la Comisión de Desarrollo Social, ante todas las comisiones. Esas denuncias van a ser seguidas por los equipos que van a trabajar. Que por cierto, para la Asamblea era Nacional. lo que hacía, entre otras, las funciones que debería tener el canal ANTV que transmitía la sesión. Bueno, particularmente en este sentido y en estas últimas sesiones, desde esta planta, desde Globovisión, se ha hecho el esfuerzo de ir transmitiendo todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional, pero se supone que para eso estaba entonces el canal. Como usted bien dice, ese es el deber ser. La señal de ANTV estaba ocupada por una suerte de yo con yo televisivo, es decir, ellos se entrevistaban a ellos mismos y se reían de sus mismos chistes y se comentaban sus propios comentarios. Entonces, nosotros vamos a hacer un canal de servicio público, va a ser un canal de la Asamblea, del devenir parlamentario, pero va a ser un canal de servicio público porque no olvidemos que el Parlamento expresa y representa al país, pero no lo sustituye. Lo fundamental es el país. Antes de irnos a la pausa, porque hay mucha participación también de la audiencia que la vamos a tener en el siguiente segmento. Seguro. Con nuestra compañera Estenin Folívares, se está hablando también desde la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de legislar en una llamada ley anticadenas y también tratar de regularizar la difícil situación que atraviesan muchos medios de comunicación en el país con el tema de las concesiones vencidas y que no han recibido respuesta por parte de Conatel. ¿Su opinión respecto de este sentido? Yo creo que es muy importante que nosotros ubiquemos y sobre todo que le digamos con claridad al público que cuando se atenta contra un periodista, cuando se atenta contra un medio de comunicación, cuando un canal de televisión, una emisora de radio es presionado por el tema de la licencia, por ejemplo, de los permisos, cuando se le mantiene en un limbo o cuando un periódico se le extorsiona por la vía del papel, por supuesto, se está agrediendo a una empresa periodística, se está agrediendo a un medio de comunicación, pero fundamentalmente se está agrediendo al pueblo, porque se está atentando contra eso que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela denomina el derecho social a la información. En pocas palabras, el derecho suyo a estar informado. El derecho, por ejemplo, suyo a ver una sesión de la Asamblea Nacional que cuando habla el diputado oficialista lo graba, lo enfoca, pero cuando habla el diputado de la mayoría democrática, entonces se va al corte o se va para un templete que monta en la Plaza Bolívar. Eso no puede ocurrir. Eso no es una viveza del gobierno, es un atentado contra su derecho a la información.